Yo nunca pensé que algo tan simple como buscar mis lentes me iba a abrir los ojos de una manera tan brutal. Tengo 58 años, y, si hay algo que siempre he tenido claro, es que mi vida la construí yo sola. Mi perfumería, Esencias del Barrio, no es un negocio cualquiera. Empecé hace 25 años en un local chiquito, vendiendo cremas que preparaba en la cocina de mi casa, con recetas que mi abuela me había dejado. Hoy tengo 3 empleadas, clientas fieles que vienen desde hace años, y un ingreso que me permite pagar las cuentas, viajar cuando quiero, y lo más importante, no depender ni un centavo de nadie. Ese detalle es lo que me salvó después, aunque en ese momento todavía no lo sabía. Carlos, mi marido, siempre fue de los que te dan palmaditas en el hombro como si eso resolviera todo. Tranquila, mi reina, todo se arregla, decía con esa sonrisa confiada que al principio me parecía tierna, y que ahora, mirando atrás, me parece simplemente irritante. Tenía 62 años, trabajaba en una corredora de seguros y se comportaba como si el mundo le debiera algo. Llegaba a casa, me daba un beso en la frente, preguntaba por la tienda como si realmente le importara, y luego se sentaba frente al televisor con el control remoto en la mano. Nuestra rutina era tan predecible que parecía sacada de una telenovela barata. Yo abría la perfumería a las 8, él salía a las 9. Por la noche cenábamos algo sencillo y los fines de semana visitábamos a nuestros hijos que ya viven lejos. Todo parecía normal, demasiado normal. Ese martes había cerrado la tienda un poco más temprano porque necesitaba revisar unas facturas pendientes. Las letras se me hacían cada vez más pequeñas y no encontraba mis lentes por ningún lado. Recordé que el domingo anterior, cuando fuimos a llevarle unas cosas a nuestra hija mayor, los había guardado en la guantera del carro de Carlos porque los míos se me habían empañado con el aire acondicionado. El carro estaba en la cochera, ese espacio que siempre olía a humedad y a aceite viejo. Salí de la casa con las llaves en la mano, sintiendo el calor de la tarde pegado a la piel. El sol todavía estaba fuerte y el piso de cemento quemaba bajo mis sandalias. Abrí la puerta del lado del pasajero. El interior estaba tibio, como si alguien hubiera estado sentado ahí hacía poco. Olía a su colonia, esa que yo misma le regalaba cada cumpleaños, mezclada con un leve aroma a café rancio. Empecé a revolver. Unos recibos arrugados de gasolina, un mapa de la ciudad que ya ni usábamos, un paquete de chicles de menta casi vacío, y mis lentes, que estaban justo debajo de todo. Pero al sacarlos, mis dedos tocaron algo más. Una botellita de plástico negro con letras rojas. La saqué despacio, como si fuera un objeto peligroso. Era lubricante íntimo, pero no era el nuestro. El que vendemos en la perfumería es de marca premium, con aroma a vainilla y un envase color crema que yo misma elijo. Este era diferente, sin aroma declarado, tapa negra y estaba usado. La botella estaba medio vacía y había una pequeña mancha pegajosa en la etiqueta. Me quedé mirándola un buen rato. El plástico se sentía frío contra mi palma a pesar del calor que hacía dentro del carro. Mi garganta se cerró. Sentí un nudo justo aquí, debajo de las costillas, como si alguien me hubiera metido la mano y estuviera apretando. Los oídos me zumbaban. Apoyé la frente contra el volante y me quedé así, respirando ese olor extraño que ahora se me había pegado a los dedos. No grité, no lloré. Solo cerré la guantera con cuidado, como si el objeto pudiera despertar. Me quedé sentada en el asiento del conductor, mirando la pared de la cochera, esa que tiene una mancha de humedad en forma de nube que siempre me ha molestado. Recordé de golpe todas las veces que Carlos había llegado tarde en los últimos meses. Reunión con un cliente importante, decía mientras me daba esa palmada en el hombro que ahora me daba náuseas. Recordé también las llamadas que atendía en el patio, bajando la voz, y cómo sonreía cuando veía el celular, cosas que había guardado en un cajón de mi mente porque era más fácil creer que todo estaba bien. Tenía la boca seca. Me pasé la lengua por los labios y sentí el sabor metálico de la rabia que empezaba a subir. Pero no iba a confrontarlo. Todavía no. Si algo he aprendido en 58 años, es que las decisiones importantes se toman en frío, no cuando el corazón te late tan fuerte que parece que se te va a salir por la boca. Guardé mis lentes en el bolsillo de la blusa,
Me limpié las manos en la falda, como si pudiera borrar lo que había tocado, y salí del carro. El aire de la tarde me golpeó la cara. Todo parecía igual. Los pájaros seguían cantando. El vecino estaba regando sus plantas. El olor a comida de alguna casa cercana flotaba en el ambiente. Pero yo ya no era la misma. Entré a la casa y me puse a preparar la cena como si nada. Corté las verduras con movimientos mecánicos. El cuchillo golpeaba la tabla con un ritmo que me calmaba un poco. Pelé las papas. Puse la carne a marinar. Encendí el horno. Cada acción era un ancla para no flotar en lo que acababa de descubrir. Mientras el arroz se cocía, me senté un momento en la silla de la cocina y miré mis manos. Todavía sentía la textura de esa botellita pegada a las yemas de los dedos. Era como si se me hubiera quedado impregnada en la piel. Me lavé las manos 3 veces con jabón de lavanda que yo misma fabrico en la tienda. El aroma dulce me ayudó un poco, pero el nudo en el estómago seguía ahí. Carlos llegó a las 7:30, como siempre. Escuché la llave en la cerradura, y luego sus pasos pesados en la entrada. «Lorena, ya estoy aquí, mi reina». Esa palabra, reina, que antes me hacía sonreír, ahora me sonaba a burla. Apareció en la puerta de la cocina con la corbata floja y esa expresión de hombre satisfecho consigo mismo. Me dio un beso en la frente, me puso la mano en el hombro y apretó suavemente. Sentí el peso de esa mano como si fuera de plomo. «¿Cómo te fue en la tienda hoy? ¿Vendiste mucho de ese nuevo perfume que trajiste?» Él se sentó a la mesa. Se aflojó más la corbata y empezó a contarme sobre un cliente que casi le compra una póliza grande. Mientras hablaba, yo servía la comida. El vapor de la sopa subía y me empañaba un poco la vista. Cada vez que él movía la mano para enfatizar algo, yo veía esa misma mano tocando a otra persona, usando ese lubricante que no era nuestro. Comimos en silencio casi todo el tiempo. Él hacía comentarios sobre las noticias que había visto en el carro, y yo asentía. En un momento me miró y dijo, «Sabes que eres lo mejor que tengo, ¿verdad? Después de tanto tiempo todavía me pones nervioso como el primer día». Sonrió con esa confianza que le salía tan natural. Yo le devolví la sonrisa. Una sonrisa vacía, pero sonrisa al fin. Por dentro estaba calculando, recordando, sumando fechas, lugares, excusas. El lubricante no era un error. No era algo que se le hubiera olvidado ahí por casualidad. Estaba usado. Y estaba escondido. Después de la cena, él se ofreció a lavar los platos, algo que casi nunca hacía. «Tú descansa, mi amor. Hoy te ves un poco cansada». Otra palmada en el hombro. Otra mentira con olor a colonia. Yo me senté en la sala con un libro que no leí. Las letras bailaban frente a mis ojos aunque tenía los lentes puestos. Solo podía pensar en esa botellita negra, en cómo la había cerrado de nuevo, en cómo había decidido no decir nada. Todavía. Esa noche nos acostamos a la misma hora de siempre. Él se durmió rápido, como siempre, con esa respiración pesada que yo conocía de memoria. Yo me quedé mirando el techo. La habitación estaba en penumbras. Solo entraba un poco de luz de la calle por la ventana. Podía oler su shampoo en la almohada de al lado. El mismo shampoo que yo le compraba en mi propia tienda. Todo era tan irónico que casi daba risa. Pero no me reí. No sentía ganas de reír. Sentía ganas de entender, de saber hasta dónde llegaba esto. Porque lo que encontré en esa guantera no era solo un lubricante. Era la prueba de que el hombre que dormía a mi lado tenía una vida paralela. Y lo peor, aunque todavía no lo sabía del todo, era que esa vida paralela incluía a alguien de mi propio círculo. Alguien a quien yo había abierto la puerta de mi casa y de mi negocio muchas veces. Pero eso lo descubriría después. Esa noche solo sabía una cosa. No iba a llorar delante de él. No iba a darle el gusto de verme destruida. Me di vuelta en la cama con cuidado para no despertarlo. La sábana se sentía áspera contra mi piel. El ventilador del techo giraba con ese zumbido constante que siempre me había relajado. Esa noche no me relajó nada. Solo pensaba en la botellita, en cómo la había tocado, en cómo la había vuelto a guardar, y en que, de alguna manera, ese pequeño acto de cerrar la guantera había sido el primer paso de algo mucho más grande. Al día siguiente, todo siguió igual por fuera.
Abrí la tienda, atendí clientas, recomendé cremas para arrugas y aceites para cutículas, pero por dentro ya era otra mujer. Una que observaba, una que esperaba, una que ya no confiaba en las palmaditas en el hombro ni en las palabras dulces. Y si estás escuchando esto ahora, si alguna vez has sentido que tu mundo se tambalea con algo tan pequeño como un objeto encontrado por casualidad, dale like porque lo que descubrí después fue mucho peor, mucho más sucio. Y lo que hice al respecto, bueno, eso cambió todo para siempre. El piso de ese motel nunca volvió a ser el mismo. Los días siguientes fueron una prueba de voluntad que nunca creí que tendría que pasar. Abrí la perfumería a las 8 en punto, como siempre, y el olor familiar a lavanda y vainilla me recibió apenas giré la llave. Mis 3 empleadas llegaron una por una, comentando el calor que ya se sentía desde temprano, y yo repartí tareas con la misma voz tranquila de siempre. María, revisa el stock de cremas para manos. Lucía, arma el escaparate nuevo con los aceites esenciales. Pero mientras hablaba, mis ojos no dejaban de volver al teléfono que tenía guardado en el bolsillo del delantal. Cada vez que vibraba con un mensaje de alguna clienta, el estómago se me apretaba un poco más. Carlos salía de casa a las 9, como de costumbre. Lo escuchaba silbar mientras se ajustaba la corbata en el espejo del pasillo. «Que te vaya bien en la tienda, mi reina», decía antes de darme esa palmada en el hombro que ahora sentía como una marca caliente. Yo le sonreía. Le entregaba el termo con café que le preparaba cada mañana y cerraba la puerta detrás de él. Luego me quedaba un segundo con la frente apoyada contra la madera, respirando el olor a su loción que se quedaba flotando en el aire. El nudo debajo de las costillas no se había ido. Seguía ahí, apretando más fuerte cada vez que recordaba la botellita negra. La primera prueba llegó el jueves por la tarde. Estaba doblando su ropa después de lavarla y, al meter la mano en el bolsillo interno de su saco gris, mis dedos tocaron un papel doblado varias veces. Era un recibo. Motel Paraíso, en las afueras de la ciudad. La fecha era de hacía 17 días. 3 horas de uso de habitación deluxe. El papel tenía un leve olor a cigarrillo, y el logo rojo estaba ligeramente borroso, como si lo hubieran guardado con prisa. Me quedé mirándolo bajo la luz de la ventana de la habitación. El sol entraba oblicuo y calentaba el piso de baldosas. Sentí cómo la saliva se me volvía espesa. No era solo el lubricante. Había un lugar concreto, un horario, una rutina. Guardé el recibo exactamente donde lo encontré, doblado de la misma manera, y seguí doblando camisas como si mis manos no temblaran. Al día siguiente vino la segunda. Estaba separando la ropa para planchar, y encontré una camisa blanca con una mancha en el cuello. No era mía. El color era un rojo intenso, casi cereza, del tipo que yo nunca usaría porque mis clientas saben que recomiendo tonos suaves para pieles maduras. La mancha tenía forma de media luna y olía todavía a un perfume dulce y pesado. Nada que ver con las esencias ligeras que yo fabrico. Me llevé la tela a la nariz y el olor se me pegó a las fosas nasales. Cerré los ojos y vi, sin querer, la imagen de otra boca dejando esa marca. Lavé la camisa 3 veces con quitamanchas industrial, antes de que él llegara. Cuando la colgué en el closet, el algodón todavía estaba húmedo y frío entre mis dedos. Pero nada de eso se comparó con lo que descubrí el sábado por la noche. Carlos se había dormido temprano, como siempre después de cenar el guiso que yo había preparado sin probar bocado. La habitación estaba en penumbras. Solo entraba la luz amarilla de la farola de la calle por entre las cortinas. Su respiración era pesada, casi un ronquido suave que yo conocía de memoria después de 34 años. El teléfono estaba sobre su mesa de noche, cargándose. El cable brillaba tenuemente. Me quedé mirándolo durante casi 20 minutos antes de moverme. Cuando por fin lo tomé, el aparato estaba tibio por el contacto con la madera y con su cuerpo. El código era nuestra fecha de aniversario. Lo marqué sin pensarlo 2 veces. La pantalla se iluminó con una luz blanca que me hizo entrecerrar los ojos. Entré a los mensajes. Había un chat fijado con el nombre Valeria. El corazón me dio un golpe seco contra las costillas. Valeria.
La misma Valeria que venía a la perfumería desde hacía 8 años. La que decía ser mi amiga. La que me ayudaba a veces con las ferias de productos naturales. La que probaba mis cremas nuevas y me daba opiniones sinceras. La que había estado en mi casa, en mi cocina, comiendo mis empanadas. Sentí un calor subir por la nuca. Los mensajes eran peores de lo que imaginaba. Empezaban con fotos. Una de ellas era de la mano de Carlos sobre un muslo que no era el mío. Otro mensaje decía: la próxima vez trae más de ese lubricante, amor. Me encanta cómo resbala cuando estás encima. Carlos respondía con emojis y con frases que me revolvieron el estómago. Para ti traigo lo que sea. Con mi reina ni siquiera se me para ya. Leí eso 2 veces. La habitación pareció volverse más pequeña. El zumbido del ventilador más fuerte. Seguí bajando. Ahí estaba el segundo crimen. No era solo una aventura. Era un plan. La semana que viene le pongo los papeles delante. Le diré que es para ampliar Esencias del Barrio, que necesitamos un préstamo a su nombre porque su crédito es mejor. La muy idiota firmará sin leer, como siempre. Una vez que el negocio pase a la sociedad que armamos con tu nombre, vendemos todo y nos largamos a la costa. Ella se queda con las deudas y sus frasquitos de perfume casero, que se joda con su independencia. Pero lo más extraño es que, en lugar de llorar, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. El nudo se aflojó. No desapareció, pero cambió de forma. Se volvió frío, preciso, como un cuchillo que alguien acaba de afilar. Apagué el teléfono, lo volví a poner exactamente donde estaba, y me acosté de nuevo. Miré el techo durante horas. La sábana se sentía pesada sobre mis piernas. Carlos se dio vuelta y murmuró algo en sueños. Mi reina. Sonreí en la oscuridad, pero no era una sonrisa de dolor. Era otra cosa. Al día siguiente cerré la tienda a las 3. Les dije a las empleadas que tenía una jaqueca fuerte. Lucía me ofreció quedarse a cargo, y yo acepté sin mirarla mucho. Caminé 3 cuadras bajo el sol que pegaba fuerte contra el asfalto y paré un taxi en la esquina de la avenida. El auto era un sedán negro impecable, con olor a pino artificial que salía del ambientador colgado del espejo. El conductor era un hombre de unos 55 años, cabello corto y canoso, camisa blanca planchada y una placa que decía: Ramón, 18 años de servicio. Señora, ¿a dónde la llevo?, preguntó con voz grave y profesional. Yo subí y cerré la puerta. El asiento de cuero estaba caliente. Necesito que siga a un auto gris que acaba de pasar el semáforo. Pero que no nos vea. Es importante. Ramón no hizo ninguna pregunta absurda. Asintió una sola vez, como si le pidieran eso todos los días, y puso el taxi en marcha con suavidad. Sus manos sobre el volante eran firmes, las uñas cortadas perfectas. Entendido. Mantendré 2 vehículos de distancia. Conozco los atajos de esta zona. Si gira a la derecha en la próxima, tomaremos por el boulevard paralelo para no perderlo de vista. ¿Quiere que active el modo discreto?, preguntó completamente serio, como si existiera un botón oficial para eso. Yo solo asentí. El corazón me latía en la garganta. Ramón conducía con la seriedad de un cirujano. Cuando Carlos se detuvo en un semáforo, Ramón redujo la velocidad con precisión milimétrica y se colocó detrás de una camioneta de reparto. Mejor cobertura visual, murmuró para sí mismo. Su profesionalismo era tan absoluto que casi resultaba cómico, pero yo no tenía ganas de reír. Solo quería confirmar. Seguimos durante 25 minutos. El taxi olía cada vez más a pino y a mi propio sudor frío. Ramón comentaba de vez en cuando, siempre con el mismo tono grave y responsable. El sujeto está reduciendo velocidad. Probablemente va a girar en la siguiente. Hay un motel a 200 metros. Si es ahí, me detendré en la gasolinera de enfrente para no levantar sospechas. Hablaba de el sujeto, como si estuviéramos en una operación policial. Yo apretaba el borde del asiento hasta que los dedos me dolieron. Y sí, Carlos entró al Motel Paraíso. 2 minutos después llegó el auto de Valeria. La vi bajar con un vestido ajustado que yo misma le había vendido en la tienda 2 meses atrás. Se encontraron en la puerta de la habitación 12. Se besaron de una manera que no dejaba dudas.
La mano de él bajó por la espalda de ella y se detuvo justo donde yo imaginaba. Ramón no dijo nada. Solo miró hacia adelante, serio, profesional, como si estuviera transportando a una ejecutiva a una reunión importante y no a una mujer de 58 años descubriendo que su vida era un fraude. Señora, ¿desea que espere o prefiere que la lleve de regreso? Preguntó después de 3 minutos, sin un gramo de juicio en la voz. Lléveme a casa, respondí. Mi voz sonó más calmada de lo que esperaba. Durante el camino de vuelta, Ramón mantuvo el mismo tono. En mi profesión uno aprende a no involucrarse emocionalmente, pero si necesita seguimiento más prolongado, tengo paquetes de 3 días con informe detallado. Lo dijo con tanta seriedad que casi le pido el paquete completo. En cambio, le pagué el triple de la carrera y le dije que había sido de gran ayuda. Él asintió, me dio su tarjeta y añadió: si decide proceder, recuerde mantener distancia emocional. Es lo profesional. Llegué a casa antes que Carlos. Me senté en la cocina con un vaso de agua que no bebí. El reloj de la pared hacía tic-tac con fuerza. Cuando él llegó a las 7:30, yo ya tenía la cena lista. Me dio la palmada habitual. ¿Cómo te sientes, mi reina? ¿Te ves mejor? Yo sonreí. Mucho mejor. Hoy cerré temprano y descansé. Esa misma noche, mientras él veía el partido en la sala, yo salí al patio con la excusa de regar las plantas. Me escondí detrás del jazmín que trepa por la pared. El olor de las flores era intenso, casi mareante bajo el calor de la noche. Escuché su voz. Estaba hablando por teléfono, bajito, pero el patio tenía buena acústica. Sí, Valeria. Mañana le llevo los papeles. Le diré que es para modernizar la perfumería, que necesitamos ponerla a su nombre para evitar impuestos. La estúpida va a afirmar. Lleva años creyendo que su negocio de cremas caseras la hace especial. No tiene idea de que he estado desviando dinero desde hace 6 meses. Cuando todo esté a tu nombre, vendemos el local, cobramos el seguro que saqué a su espalda y desaparecemos. Que se quede con sus clientas viejas y su orgullo de barrio. Ya no la soporto más. Cada palabra cayó como una gota de plomo caliente, pero esta vez no hubo lágrimas. No hubo nudo, solo una claridad helada que se extendió desde mi pecho hasta las puntas de los dedos. Apagué la manguera. El agua dejó de correr con un gorgoteo final. Entré a la casa. Pasé por la sala donde él gritaba un gol y fui directo al baño. Me lavé la cara con agua fría. El espejo me devolvió una mujer que ya no reconocía del todo. Tenía los ojos secos, la boca en una línea recta. En ese momento entendí que ya no estaba sufriendo. Estaba calculando. Al día siguiente, en lugar de abrir la tienda, conduje hasta la zona industrial. Había buscado en Internet una tienda especializada en adhesivos industriales. El lugar se llamaba Adhesivos Técnicos del Sur y olía a solventes y a plástico nuevo. Un hombre alto, de bata blanca impecable y gafas de aumento en la frente, me atendió. Su placa decía: Ingen Roberto Mendoza, especialista en polímeros. Le dije que necesitaba un pegamento de contacto transparente, de secado instantáneo, extremadamente fuerte y que resistiera humedad y fricción. Roberto no parpadeó. Tomó el pedido con la seriedad de quien está diseñando un puente. Entiendo perfectamente, señora. Para su proyecto de manualidades, supongo. Este es nuestro CP7000. Es un cianoacrilato modificado con poliuretano. Se une a nivel molecular en menos de 8 segundos. Una vez que las superficies hacen contacto, la unión es irreversible sin disolvente específico. Le recomiendo guantes y ventilación. Las superficies que va a unir son porosas o lisas. Le respondí que lisas. Muy lisas. Como plástico de botellita. Él asintió con gravedad, como si estuviera hablando de ingeniería aeroespacial. Perfecto. En ese caso, aplique una capa muy fina, no más de 0.2 milímetros. Si excede, puede generar exceso de calor durante la polimerización. ¿Necesita también el disolvente para limpieza posterior? Aunque le advierto que en uniones de este tipo, si el contacto es prolongado, el daño puede ser permanente. Mientras él hablaba, yo imaginaba la botellita negra. Imaginaba las manos de Carlos abriéndola.
Imaginaba el momento exacto en que el lubricante ya no lubricaría nada. Roberto siguió explicando propiedades químicas, tiempos de curado, resistencia a presión. Lo hacía con tal profesionalismo, con tal dedicación a su tema, que por un segundo casi olvido por qué estaba ahí. Casi. Le compré 2 tubos, el disolvente, y le agradecí su asesoría tan completa. Salí de la tienda con la bolsa en la mano. El sol pegaba fuerte en el estacionamiento. El plástico de la bolsa se pegaba a mis dedos sudorosos. Ya no sentía dolor. Sentía un pulso constante, frío, en las sienes. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Sabía que tenía que esperar el momento preciso, cuando él volviera a usar esa botellita. Sabía que Valeria y él volverían al Motel Paraíso, porque los mensajes lo decían claro. El jueves a las 4, misma habitación. Lo que no sabían era que esta vez el piso de esa habitación iba a necesitar algo más que una limpieza normal, y que yo, Lorena, la de las cremas caseras y el negocio de barrio, iba a estar muy lejos cuando todo se pegara, literalmente. Pero antes tenía que hacer el cambio sin que él notara nada, y eso requería una precisión que ni el propio Roberto hubiera imaginado. Tenía que hacer el cambio sin que él notara nada. Y eso requería una precisión que ni el propio Roberto hubiera imaginado. Cerré la perfumería exactamente a las 3:15. Les dije a María y a Lucía que me dolía la cabeza y que iba a preparar unas fórmulas en el cuarto de atrás sin que me molestaran. El aroma habitual de lavanda y vainilla se quedó atrás cuando cerré la puerta del pequeño laboratorio donde mezcló mis cremas. Allí el aire era más fresco, casi frío por el extractor que había instalado años atrás para evitar vapores. Colgué el delantal en el gancho. Me lavé las manos con jabón neutro hasta que la piel quedó tirante y saqué la bolsa de adhesivos técnicos del sur. Los 2 tubos de CP7000 se sentían sólidos, como si contuvieran una promesa silenciosa. El show Roberto había sido claro. Ventilación, guantes, nada de exceso. Yo seguí cada instrucción al pie de la letra, como si estuviera midiendo un aceite esencial para una clienta exigente. Primero saqué la botellita negra del carro de Carlos. Lo hice mientras él estaba en una supuesta reunión de seguros en el centro. Había dejado las llaves en el plato de la entrada como siempre, confiado, silbando esa melodía desafinada que solía sacarme una sonrisa. El garaje seguía oliendo a humedad y aceite viejo, pero ahora ese olor me parecía parte del plan. Abrí la guantera con el mismo cuidado con que abro frascos de perfume caro. La botellita estaba allí, exactamente donde la había devuelto días atrás. La tomé entre 2 dedos, notando cómo el plástico se había calentado un poco por el sol que entraba por la ventanilla. La mancha pegajosa de la etiqueta seguía allí, seca ahora, como una costra que delataba su uso anterior. La llevé al laboratorio envuelta en un paño limpio, como si transportara nitroglicerina. Sobre la mesa de acero inoxidable que uso para mis mezclas, extendí papel absorbente doble. Me puse los guantes de látex que había comprado extra, esos que no dejan huella de talco. La luz del foco LED que instalé para ver bien las texturas caía directa sobre la botellita, haciendo que el líquido interior brillara con un tono ligeramente viscoso. Primero tenía que vaciarla. Usé una jeringa grande de las que empleo para llenar tubos de crema, insertando la aguja por el borde de la tapa con un giro suave. El lubricante original salió lento, espeso, con un olor dulzón y químico que me revolvió el estómago solo un segundo. Lo deposité en un frasco de vidrio etiquetado «desecho», cerrándolo de inmediato. El sonido del líquido cayendo era como un glu-glú amortiguado, casi obsceno en el silencio del cuarto. Limpié el interior de la botellita 3 veces con el disolvente que me había vendido Roberto, pasándolo con un hisopo largo de algodón. Cada pasada dejaba un aroma fuerte, como de acetona mezclada con algo industrial, que el extractor se llevaba hacia la ventana entreabierta. El plástico interior quedó limpio, transparente, listo. Sentí la superficie fría incluso a través de los guantes. Ahora venía la parte que requería la mano exacta de quien lleva 25 años midiendo mililitros para no desperdiciar ni una gota. Abrí el tubo de CP7000 con un corte preciso de tijera, tal como indicaba la etiqueta. El pegamento salió claro,
casi como un gel transparente, con una consistencia que recordaba un poco al lubricante, pero más firme, más decidido. Lo cargué en otra jeringa, midiendo exactamente 20 mililitros porque la botellita original tenía capacidad para unos 30, y estaba a la mitad cuando la encontré. Inyecté el pegamento despacio, girando la botellita entre mis dedos para que se distribuyera uniforme, sin burbujas. El Ingba Roberto había insistido en eso. Las burbujas comprometen la polimerización, señora. Una unión perfecta no tolera imperfecciones. Yo giraba y presionaba con la seriedad de quien está preparando un bálsamo para arrugas profundas. El pegamento se asentó en el fondo con un leve sonido viscoso, como miel espesa pero más agresiva. Tapé la botellita con su tapa negra original. La limpié por fuera con un paño humedecido en alcohol para eliminar cualquier residuo, y la dejé reposar exactamente 8 minutos, tal como él había dicho que tardaba el secado inicial en superficies lisas. Mientras esperaba, llamé a Ling. Roberto. Marqué el número que venía en su tarjeta, esa que tenía impreso especialista en polímeros, con letras azules serias. Contestó al segundo timbre, voz grave y profesional, como si nunca saliera de su bata blanca. Ingón Mendoza, soy la señora de esta mañana, la de las manualidades. Dije con voz neutra controlada. Tengo una duda técnica. Si aplico el CP7000 en una superficie que estará a temperatura corporal, alrededor de 37 grados, y además hay fricción y humedad natural, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar la fuerza máxima de unión? Hubo un silencio corto, el de alguien que consulta mentalmente tablas de datos. Luego respondió con esa seriedad absoluta que parecía sacada de un congreso de ingeniería. A esa temperatura el curado se acelera ligeramente por la humedad ambiental. En condiciones de fricción inicial, recomiendo esperar al menos 12 segundos antes de aplicar presión sostenida. La unión molecular se vuelve irreversible alrededor de los 45 segundos. Si las superficies son de plástico flexible como el de una botella y luego entran en contacto con piel o tela, la adherencia puede superar los 40 kilos por centímetro cuadrado. Les sugiero usar guantes dobles durante la aplicación y tener el disolvente a mano solo para limpieza de herramientas. Porque una vez que toca, bueno, ya sabe. ¿Necesita que le envíe el boletín técnico por correo? Le dije que no era necesario, que sus explicaciones eran más que suficientes. Agradecí con la misma cortesía que uso con mis clientas de toda la vida y colgué. Roberto había hablado de proyecto de manualidades y de unión molecular con el mismo tono que un cirujano usa para explicar una operación de corazón. No preguntó nada más. No imaginó nada. Solo dio datos, fórmulas, advertencias técnicas. Y eso, de alguna manera, me dio más claridad todavía. Guardé el teléfono en el bolsillo del delantal y miré la botellita. Ahora contenía algo completamente distinto. Algo que no resbalaría. Algo que uniría con la misma confianza con que Carlos daba sus palmaditas en el hombro. Volví a colocarla en la guantera exactamente como estaba, con la mancha de la etiqueta hacia el mismo lado, debajo de los recibos de gasolina y el mapa viejo. El carro seguía tibio, oliendo a su colonia y a ese café rancio que tanto le gustaba. Cerré la puerta con suavidad, sintiendo el clic del seguro como un punto final en una receta. El sol ya bajaba, pintando el piso de cemento con tonos naranjas. Entré a la casa, me lavé las manos 4 veces con mi jabón de lavanda hasta que el olor industrial desapareció por completo de mi piel. La textura del pegamento, aunque no lo había tocado directamente, parecía quedarse en el aire como un recordatorio. Esa noche Carlos llegó a las 7:30, como siempre. Traía una carpeta bajo el brazo, gruesa, con papeles que olían a tinta fresca de impresora. Me dio la palmada en el hombro, más suave que de costumbre, y dijo con esa sonrisa confiada: «Tu perfumería está creciendo, pero para modernizarla necesitamos poner algunos activos a tu nombre. Mañana te traigo los formularios para que los firmes tranquila. Es por tu bien, para que nadie pueda tocar esencias del barrio». Yo asentí, sirviendo la sopa sin que me temblara la mano. El vapor subía y empañaba mis lentes, pero yo veía todo con claridad. «Claro, Carlos.
Mañana los miro con calma. Él comió con apetito, hablando de un cliente que había cerrado un seguro de vida millonario, de cómo la economía estaba favorable para inversiones familiares. Cada palabra era una capa más de ironía que yo sentía como una textura áspera en la lengua. Sabía exactamente qué había en esa carpeta, el plan que había leído en su teléfono, las cláusulas que me dejarían con las deudas y a Valeria con el local. Pero sonreí. Sonreí como quien acaba de medir el ingrediente final de una fórmula perfecta. El miércoles pasó en una calma tensa. Abrí la tienda. Vendí 3 frascos de aceite de masaje a la señora Ramírez. Recomendé mi crema de manos a una clienta nueva. Todo normal. Por dentro contaba las horas. El jueves a las 4, decía el último mensaje que había leído. Habitación 12 del Motel Paraíso. Esa mañana, antes de que Carlos saliera, le preparé el termo de café como siempre. Él me dio la palmada, me besó la frente y dijo: sabía que iría directo a buscar a Valeria, que ella se pondría el vestido que yo misma le vendí, que llevarían la botellita negra a la habitación como quien lleva un tesoro. Lo que no sabían era que cada gota de ese gel ya no facilitaría nada. Se pegaría. Uniría piel con sábana, sábana con pisos y se derramaba. El CP7000 no perdona. Pasé la mañana organizando el escaparate nuevo, pero a las 3:30 cerré y fui a casa. No necesitaba seguirlos esta vez. Ramón ya no era necesario. El plan estaba montado con la misma precisión con que preparo mis cremas de noche. Capas medidas, tiempos controlados, reacciones químicas inevitables. Me senté en la cocina con un té de hierbas que olía a manzanilla fresca. El reloj marcaba los minutos con su tic-tac metálico. Imaginé el momento exacto. Carlos abriendo la botellita en la penumbra de la habitación 12. El olor ahora diferente pero imperceptible al principio. La aplicación, el contacto. Los segundos críticos donde el resbalón se convertía en fijación. 12 segundos para el curado inicial. 45 para la unión irreversible. Roberto lo había explicado también. A las 4:20 recibí un mensaje de un número desconocido. Era de la recepción del motel. Había dejado un contacto falso días atrás diciendo que era familiar de un huésped. Decía solo: incidente en habitación 12. Personal de limpieza reporta que no pueden separar a los ocupantes. Llamamos a emergencias. Sonreí sin separar los labios. No era una sonrisa de triunfo. Era la confirmación de que la polimerización había ocurrido según lo planeado. El pegamento estaba haciendo su trabajo molecular, uniendo lo que nunca debió tocarse. Me quedé en la cocina otros 20 minutos, sintiendo el piso frío bajo mis pies descalzos. El olor de la manzanilla se mezclaba con el recuerdo del solvente industrial. Todo estaba en marcha. Carlos y Valeria ya no podían separarse fácilmente. El piso del motel, según lo que imaginé, ya tenía áreas donde el exceso de gel había caído y pegado tela, piel y baldosas en una sola masa. Los bomberos o quien llegara tendrían que tratarlo como un derrame químico de grado industrial. Y yo seguía aquí, bebiendo mi té, con las manos limpias y la conciencia más limpia todavía. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número de emergencias. Contesté con voz calmada, casi amable. «Señora Lorena, hay un problema en el Motel Paraíso. Su esposo está involucrado en un accidente extraño. No podemos moverlo. Literalmente. Necesitamos que venga». Respondí que sí, que iría en cuanto pudiera. Colgué sin apuro. Me puse los zapatos, tomé las llaves de mi propio carro, ese que pagué con las ganancias de Esencias del barrio, y salí. El sol de la tarde todavía calentaba el capó. Conduje despacio, respetando cada semáforo, sintiendo el aire acondicionado frío contra la piel de los brazos. No había prisa. El pegamento ya había hecho su parte. Ahora solo quedaba ver cómo el rescate resolvía un problema que ni sus manuales de primeros auxilios preveían. Cuando estacioné frente al motel vi 2 ambulancias, un auto de bomberos y varios curiosos en la puerta. El piso de la habitación 12 ya estaba aislado con cinta amarilla. Escuché voces técnicas, órdenes dadas con seriedad profesional. Alguien mencionaba adhesivo industrial, cianocrilato modificado,
Necesitamos disolvente especial en cantidad industrial. Otro decía que tendrían que cortar parte del piso para transportar a los ocupantes todavía unidos sobre una camilla especial. Todo sonaba tan serio, tan técnico, como si estuvieran desmontando una estructura colapsada. Yo me quedé un momento fuera, respirando el aire que olía a asfalto caliente y a comida de un puesto cercano. El plan había funcionado con una precisión que me sorprendía incluso a mí. Lo que empezó con una botellita encontrada por casualidad, terminaba con un equipo completo de rescate, tratando de despegar 2 cuerpos y un pedazo de piso de motel, como si fuera una escultura contemporánea pegada con cemento molecular. Y yo, Lorena, la dueña de la perfumería de barrio, seguía siendo la única que sabía exactamente cómo y por qué cada molécula se había unido de esa manera irreversible. Lo que vendría después sería todavía más definitivo, porque el rescate no solo tendría que cerrar el piso de esa habitación, tendría que explicar a todo el mundo por qué un matrimonio de 34 años terminaba literalmente pegado en un motel de las afueras. Cuando estacioné frente al motel, vi 2 ambulancias, un auto de bomberos y varios curiosos en la puerta. El aire de la tarde seguía pesado, cargado con ese olor a asfalto recalentado y a fritanga del puesto de tacos que había en la esquina. Me bajé del carro sin apuro, sintiendo el peso de las llaves en la palma de la mano, frías a pesar del calor que subía del pavimento. La cinta amarilla ya rodeaba toda el ala derecha del edificio, y un policía municipal sudaba bajo el uniforme mientras intentaba mantener a la gente alejada. Escuché fragmentos de conversaciones nerviosas. Alguien decía que habían oído gritos desde la habitación 12. Otro comentaba que parecía una escena de película de terror, pero con menos sangre y más vergüenza. Caminé directo hacia la recepción. Mis sandalias hacían un sonido suave contra las baldosas gastadas del pasillo. Un clic-clic que contrastaba con el bullicio de radios y voces técnicas que venían del fondo. El recepcionista, un hombre flaco de unos 40 años con una placa que decía «Miguel, gerente de turno», levantó la vista y palideció al reconocerme. Tenía la frente brillante de sudor y los dedos tamborileando sobre el mostrador de fórmica. «Señora Lorena», balbució, tragando saliva como si la garganta se le hubiera cerrado. «Su esposo... hay un... incidente. Los paramédicos están ahí, pero no logran separarlos. Llamamos a un especialista porque parece que usaron algo... industrial». Asentí sin cambiar la expresión. El lobby olía a cloro barato y a ese ambientador de pino que usan en moteles baratos para tapar olores peores. Sentí el frío del aire acondicionado golpeándome los brazos, pero por dentro todo estaba a temperatura exacta, como cuando mido un aceite esencial y sé que no puedo pasarme ni 1 mililitro. Miguel me guió por el pasillo, caminando tan rápido que sus zapatos rechinaban. Cada paso que daba yo era medido, como cuando camino entre los estantes de la perfumería revisando que todo esté en su lugar. Al acercarnos a la habitación 12, el olor cambió. Primero llegó el solvente industrial, ese aroma acre que reconocí de inmediato porque era el mismo que había usado para limpiar la botellita en mi laboratorio. Luego se mezclaba con sudor, con miedo, con el desinfectante de las ambulancias. La puerta estaba abierta de par en par, y la cinta amarilla cruzaba el marco como una advertencia. Me detuve en el umbral un segundo, observando la escena sin entrar todavía. El piso de baldosas blancas estaba parcialmente levantado en una esquina, como si alguien hubiera intentado arrancarlo. Y ahí, en el centro, estaban ellos, Carlos y Valeria, pegados, literalmente. Él estaba boca arriba, con los pantalones bajados hasta las rodillas, la camisa desabotonada pegada al pecho. Ella encima, en una posición que no dejaba lugar a dudas. El vestido que yo misma le había vendido subido hasta la cintura y pegado a la piel de él como si formara una sola pieza. Pero no solo estaban pegados entre sí, el exceso de gel había corrido hacia abajo y había unido sus cuerpos al piso. Una sección de aproximadamente 1 metro cuadrado de baldosas estaba fusionada con tela, piel y plástico de la botellita que yacía a un lado, también adherida. El CP7000 había hecho exactamente lo que el Ing. Roberto prometió.
Unión molecular irreversible en menos de 45 segundos. Un bombero corpulento, con el casco puesto y la cara roja por el esfuerzo, intentaba pasar una espátula por debajo sin éxito. El sonido era horrible. Un chasquido húmedo seguido de un gruñido de dolor de Carlos. Valeria tenía la cara enterrada en el hombro de él, pero no de placer, sino de pánico. Sus uñas estaban clavadas en la espalda de Carlos, pegadas también. No podían moverse ni un centímetro sin que la piel se estirara de una forma que parecía que se iba a desgarrar. «Necesitamos cortar el piso», dijo el bombero con voz ronca, casi profesional si no fuera porque estaba hablando de dos personas desnudas pegadas como moscas en papel atrapamoscas. «Esto no sale con acetona normal. Es como si hubieran usado pegamento para aviones». Una mujer de la limpieza, como de 55 años, con uniforme azul y un trapeador todavía en la mano, se persignó 3 veces seguidas junto a la puerta. «Virgen Santa, en 15 años limpiando esta pocilga nunca vi algo igual. Parecen siameses pero de la cintura para abajo. Y ese olor huele a fábrica de zapatos». Un huésped que se había quedado a curiosear desde la habitación de al lado, un señor mayor con bata de baño y pantuflas, murmuró sin quitar la vista. «Es como un accidente de tránsito». Un paramédico joven, casi un muchacho, intentaba tomarles la presión arterial, pero no encontraba dónde poner el brazalete, porque cualquier movimiento hacía que los dos gritaran al unísono. Tenía la cara verde. «Señor, señora, por favor dejen de forcejear. Cada vez que se mueven el pegamento tira de la dermis. Vamos a tener que sedarlos para cortar el concreto alrededor». Carlos giró la cabeza lo poco que pudo y me vio. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que se le iban a salir. La cara se le puso de un rojo profundo, mezcla de vergüenza, dolor y pánico puro. Intentó decir algo, pero solo le salió un gemido cuando Valeria se movió por instinto. «Lorena, esto no es lo que parece». El bombero jefe, un hombre de bigote espeso y voz de mando, se limpió el sudor de la frente con el antebrazo y dijo en voz alta para todo el equipo. Fue en ese momento cuando escuché una voz familiar que venía del pasillo. «Elling». Roberto Mendoza entró con su bata blanca impecable, gafas de aumento todavía en la frente y un maletín metálico en la mano. Alguien del motel había llamado a Adhesivos Técnicos del Sur pidiendo un experto en polímeros de emergencia. Él no sabía que yo estaba ahí. No tenía idea de que era mi proyecto de manualidades el que había causado esto. Se acercó al perímetro aislado, se puso unos guantes adicionales y se agachó con la seriedad de quien está revisando los cimientos de un edificio. «Interesante aplicación», dijo con ese tono grave y profesional que yo ya conocía. «Veo un cianoacrilato modificado con poliuretano, probablemente CP7000 o similar. La polimerización se aceleró por la humedad corporal y la fricción. Calculando por el área afectada, usaron alrededor de 18 a 22 mililitros. La unión ya superó los 45 kilos por centímetro cuadrado. Para disolverlo, vamos a necesitar acetona pura industrial en cantidad, aplicada por goteo durante al menos 40 minutos, pero dada la adherencia al piso de cerámica porosa, sugiero cortar el sustrato. Recomiendo sierra diamantada de baja vibración para no propagar microfracturas en la piel adherida». Todos lo miraron como si estuviera loco. Roberto ni parpadeó. Siguió explicando mientras sacaba una tablilla y tomaba notas. La temperatura corporal de 37 grados más, el sudor actuaron como catalizador perfecto. Si hubiesen usado mi disolvente específico desde el primer minuto, tal vez. Pero ahora es tarde. La unión es molecular. Sugiero sedación profunda para ambos pacientes antes de cualquier manipulación. Y guantes triples para el equipo, porque si este compuesto toca sus manos, vamos a tener 3 cuerpos pegados en lugar de 2. El humor no estaba en las palabras. Estaba en la absoluta seriedad con la que Roberto hablaba de pacientes, de sustrato y de unión molecular, mientras 2 personas adultas yacían pegadas en plena faena sexual sobre un piso de motel de tercera. El bombero lo miraba con respeto técnico. El paramédico joven tomaba notas como si estuviera en una clase.
La señora de la limpieza se había sentado en una silla del pasillo porque las piernas no le respondían, repitiendo «Virgen Santa» como un mantra. Yo me mantuve al margen, aparentemente aleya, revisando mi teléfono como si estuviera confirmando un pedido de la perfumería. Sentía las miradas de todos los presentes sobre mí. La esposa llegando al lugar donde su marido estaba pegado a su supuesta amiga. Pero yo solo ajusté la correa de mi bolso, sintiendo el peso familiar de las llaves de esencias del barrio dentro. El olor del pegamento se me metía en la nariz, recordándome el laboratorio, el extractor, los 8 minutos exactos de secado que había esperado. Entonces, cuando el silencio se volvió casi insoportable entre los gemidos de dolor de Carlos y los sollozos ahogados de Valeria, hablé. Mi voz salió tranquila, casi amable, como cuando recomiendo una crema para cutículas a una clienta de años. Carlos, no te preocupes por la tienda. Yo me encargo de todo. Por cierto, vi los papeles que dejaste esta mañana sobre la mesa de la cocina. Esos que decían que era para modernizar esencias del barrio y ponerlo a nombre de una sociedad. No los firmé. Y no lo haré. Nunca. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con la misma sierra diamantada que Roberto estaba recomendando. Carlos abrió la boca pero no salió nada. Valeria levantó la cara por primera vez, con el rímel corrido, y los ojos llenos de terror al entender que yo lo sabía todo. Lo de los mensajes, lo del plan, lo del préstamo, lo de vender mi negocio y dejarme con las deudas. Roberto, ajeno a todo el drama, siguió hablando de resistencias químicas y tiempos de curado como si estuviera dando una conferencia. Además, continué con el mismo tono sereno, guardando el teléfono en el bolso. Deberías haber usado el lubricante de vainilla que vendemos en la perfumería, el que yo elijo. Este que trajiste, bueno, claramente no era compatible con tu piel, ni con la de ella. Un bombero soltó una risa nerviosa que intentó disimular como tos. La señora de la limpieza se tapó la boca. Miguel, el gerente del motel, empezó a sudar más profusamente, murmurando que iba a tener que cerrar el piso completo por al menos una semana. Esto no es bueno para la imagen, repetía. Ramón, que había aparecido no sé cómo, tal vez alguien lo llamó porque había sido testigo días antes, estaba parado al final del pasillo con su camisa blanca planchada y su placa de taxista. Me miró, asintió una sola vez con esa seriedad profesional suya y murmuró. Su presencia ahí, ofreciendo modo discreto, mientras dos cuerpos pegados al piso eran rodeados por un equipo que hablaba de cortar concreto, fue la gota que rompió el absurdo. Pero yo no sonreí. Solo observé cómo intentaban pasar una camilla debajo de la sección de piso que ya estaban demarcando con marcadores industriales. Cada movimiento provocaba un coro de quejidos. Carlos imploraba con la mirada, pero yo ya había dicho lo que tenía que decir. El caos se había instalado completamente. Los curiosos tomaban fotos discretas con sus celulares. Un reportero local había llegado alertado por alguien y hablaba en voz baja con el gerente. ¿Es verdad que los encontraron pegados como en un accidente industrial?, preguntaba. Roberto seguía midiendo el área afectada con una cinta métrica, explicando que la polimerización había sido perfecta y que el daño al piso era estructural. Van a tener que reemplazar toda la loseta, no solo cortar. Este compuesto penetra en las juntas de lechada. Me quedé ahí 10 minutos más, sintiendo el aire frío del pasillo en la nuca, el olor a solvente que ya empezaba a darme dolor de cabeza, el sonido de las sierras que traían del camión de bomberos. Nadie se atrevía a hablarme directamente. Yo era la esposa calma en medio del desastre, la dueña de la perfumería que no dependía de nadie. La que había cerrado la guantera aquel martes y había decidido que su vida no se iba a desmoronar por una botellita negra. Y si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí y te preguntas cómo es posible que una mujer de 58 años pueda mantener la calma mientras ve a su marido literalmente pegado a su examiga en un piso de motel, dime en los comentarios qué harías tú. ¿Te quedarías mirando? ¿Dirías algo más? ¿O simplemente te darías la vuelta y dejarías que el pegamento hiciera el resto del trabajo? Porque yo me di la vuelta. Caminé de regreso por el pasillo con el mismo paso medido con el que había llegado. Atrás quedaba el ruido de las sierras,
los gemidos, las explicaciones técnicas de Roberto, los rezos de la señora de la limpieza. El sol ya bajaba cuando salí al estacionamiento, tiñendo todo de naranja. Mi carro seguía donde lo había dejado, pagado con las ganancias de mi negocio, sin depender de nadie. Lo que pasó después en ese motel fue solo el comienzo del final, porque el rescate no solo tuvo que aislar el piso, tuvo que explicar por qué 2 personas tuvieron que ser transportadas como una escultura contemporánea, pegada a un pedazo de concreto, rumbo a un hospital donde los cirujanos tampoco sabían muy bien por dónde empezar. Y yo regresé a casa sabiendo que mi perfumería seguía siendo mía, que los papeles seguían sin firmar, que la vida que yo había construido con mis propias manos no se iba a disolver tan fácilmente como ellos creían. Pero todavía faltaba el último toque, el que cerraría todo de una forma que ni el propio Ing, Roberto, podría haber calculado en sus tablas técnicas. Y eso sí que nadie lo vio venir. Cuando salí al estacionamiento, el sol ya había bajado lo suficiente para alargar las sombras de los autos sobre el asfalto todavía caliente. El olor a fritanga del puesto de tacos se mezclaba con el humo de los escapes de las ambulancias que seguían encendidas. No tenía prisa. Me senté un momento en el capó de mi carro, sintiendo el metal tibio a través de la falda, y observé cómo el equipo de rescate sacaba por la puerta lateral una camilla reforzada con un pedazo entero de piso adherido. El concreto cortado pesaba más de 80 kilos, y el serrín fino flotaba en el aire como polvo de talco industrial. Carlos y Valeria iban encima, todavía unidos, con la piel estirada en ángulos que ningún manual de emergencias había previsto. El bombero jefe daba órdenes cortas mientras Roberto, con su bata blanca ahora salpicada de partículas de cerámica, caminaba al lado midiendo distancias con una regla metálica. Hay que mantener la camilla a exactamente 15 grados de inclinación, explicaba Roberto con esa voz grave y concentrada, que parecía salida de un aula universitaria. Cualquier variación mayor a 2 grados puede generar tensión de cizallamiento en la unión molecular y provocar desgarro dérmico. El CP7000 alcanza su pico de adherencia a los 45 segundos, pero mantiene 72% de resistencia después de 3 horas de exposición a humedad corporal. Recomiendo inmovilización total con correas de distribución de peso. Nadie discutía. El paramédico joven, todavía con la cara verde, ajustaba las correas mientras intentaba no mirar directamente la posición en que habían quedado pegados. La señora de la limpieza los seguía persignándose y murmurando que nunca más entraría a limpiar la habitación 12 sin guantes de soldador. Ramón estaba parado junto a su taxi, camisa impecable a pesar del calor, y cuando me vio solo inclinó la cabeza con esa seriedad profesional que ya conocía. Señora, si requiere traslado al hospital mantendré distancia de 2 vehículos. Modo discreto sigue activado. He cronometrado la ruta más eficiente evitando semáforos largos. Le dije que sí con un gesto. No necesitaba hablar mucho. El convoy se formó. Ambulancia adelante llevando el bloque de piso con los 2 cuerpos, el auto de bomberos detrás y mi carro cerrando junto con el taxi de Ramón. Durante el trayecto, el olor a acetona industrial se filtraba por las ventanillas abiertas. Podía imaginar el roce de la piel contra el concreto cada vez que el vehículo pasaba sobre un bache. El sonido sería como papel de lija sobre carne viva. No sentí placer, solo una calma fría, como cuando termino de embotellar una crema nueva y sé que la fórmula está perfecta. En el hospital, la escena se repitió pero con más gente. Los cirujanos de trauma bajaron al estacionamiento de emergencias porque la camilla no pasaba por las puertas normales. Roberto se había convertido en el centro técnico sin que nadie lo hubiera invitado formalmente. Estaba explicando a un doctor de barba gris el proceso de polimerización mientras señalaba con un puntero láser las zonas donde el pegamento había penetrado las juntas de la loseta. Observe cómo el compuesto ha migrado a través de los poros de la cerámica. Necesitaremos un disolvente de base acetona al 87% aplicado en goteo controlado durante mínimo 90 minutos por centímetro cuadrado. Cualquier aceleración generará calor excesivo y quemaduras de 2º grado en las zonas adheridas. Sugiero sedación profunda y monitoreo constante de signos vitales. He traído muestras del lote exacto para hacer pruebas de compatibilidad.
El doctor lo miraba como si Roberto fuera un enviado de otro planeta, pero tomaba notas. Mientras tanto, desde la camilla, Carlos empezó a gemir mi nombre. Su voz salía entrecortada, quebrada por el dolor y la vergüenza. Tenía la mejilla pegada al hombro de Valeria, y cada movimiento que hacía para intentar verme le arrancaba un quejido que resonaba en todo el estacionamiento. Lorena, por favor, no me dejes así. Esto duele, todo duele. Perdóname. Yo no quería. Fue un error. Firma lo que sea, pero ayúdame. Yo me acerqué lo suficiente para que me viera bien. El olor a sudor viejo, a pegamento y a miedo era tan espeso que se pegaba al paladar. No levanté la voz. No hice drama. Los papeles están destruidos, Carlos. Esencias del Barrio sigue siendo solo mío, como siempre fue. Eso fue todo. Di media vuelta y caminé hacia la sala de espera, mientras los médicos decidían cómo meter el bloque de piso por el ascensor de carga. Escuché sus súplicas volverse más desesperadas a medida que se alejaban. Lorena, no te vayas. Por favor. Todo lo que quieras, pero no me dejes pegado a ella. Las puertas del ascensor se cerraron sobre sus palabras. Roberto seguía hablando de tiempos de curado y resistencia a la tracción como si estuviera defendiendo una tesis doctoral. Me quedé en el hospital solo el tiempo necesario para firmar los papeles que me pedían como familiar más cercano. No entré a la sala donde finalmente empezaron a disolver el pegamento con acetona industrial traída de una fábrica cercana. No vi cómo cortaron la ropa restante con tijeras quirúrgicas, ni cómo separaron centímetro a centímetro la piel de Valeria del torso de Carlos. Me contaron después que tardaron 4 horas, y que tuvieron que llamar a un dermatólogo y a un ingeniero químico adicional. Roberto se quedó hasta el final, dando indicaciones con la misma seriedad con que me había vendido el tubo de CP7000. La unión fue perfecta, le escuché decir a una enfermera. Un ejemplo de aplicación correcta de polímeros. El estacionamiento olía a eucalipto de los árboles que rodeaban el hospital. Ramón me esperaba con el taxi. Ruta directa a casa, señora. Sin detenciones innecesarias. He calculado el tiempo exacto considerando el tráfico de esta hora. Durante el viaje no hablé. Solo miraba por la ventana cómo las luces de la ciudad pasaban. En mi cabeza repasaba los detalles. La botellita negra. El recibo del motel. Los mensajes donde planeaban dejarme sin nada. La carpeta que Carlos había llevado a casa con tanta confianza. Todo eso ahora pesaba más que el bloque de concreto que habían tenido que cortar del piso del motel. La vergüenza pública llegó antes de lo que imaginaba. Al día siguiente, el reportero local publicó la nota con un título que no dejaba espacio a la imaginación. Pareja infiel queda pegada con pegamento industrial en motel de las afueras. Incluía una foto borrosa donde se veía la camilla con el pedazo de piso y 2 figuras cubiertas con sábanas que no alcanzaban a tapar todo. El nombre de Carlos apareció completo porque trabajaba en una corredora de seguros conocida. En menos de 24 horas, el video grabado por un curioso con celular se volvió viral. 20.000 vistas, 50.000, 100.000. Cada vez que alguien lo reproducía, se escuchaba de fondo la voz de Roberto explicando con total profesionalismo cómo la humedad corporal había acelerado la polimerización. La corredora de seguros donde trabajaba Carlos lo suspendió de inmediato. Cláusula de conducta moral. Dijeron en el comunicado interno que alguien filtró. Los clientes empezaron a cancelar pólizas porque no querían que un hombre que terminaba pegado a su amante en un motel manejara sus seguros de vida. Valeria, que tenía una pequeña tienda de productos naturales que surtía con mis cremas, vio cómo sus clientas la abandonaban. Nadie quería comprar aceites esenciales de una mujer que había traicionado a la dueña de Esencias del Barrio y terminado literalmente pegada al piso de un motel. Pero el golpe financiero definitivo llegó con la demanda del motel. El gerente Miguel calculó los daños. Piso nuevo. Aislamiento de la habitación durante 2 semanas, pérdida de ingresos por la mala publicidad y limpieza especializada con disolventes industriales. La cifra superaba los $40.000. Como Carlos había sido el que alquiló la habitación, le enviaron la factura directamente. Y como yo nunca firmé aquellos papeles que él me había llevado,
No había sociedad. No había transferencia de propiedad. No había forma de tocar mi negocio. Esencias del Barrio seguía siendo mío al 100%, con sus 3 empleadas, sus clientas fieles y mis recetas de la abuela intactas. Carlos intentó llamarme desde el hospital. La primera vez contesté. Su voz sonaba ronca, todavía afectada por la sedación. Lorena, por favor, necesito que hables con el motel, que digas que fue un error, que pagues algo. No tengo tanto dinero. Valeria tampoco. Nos van a embargar. 3 días después, firmé los papeles del divorcio que mi abogado preparó. Carlos los firmó desde la cama del hospital, con la piel todavía irritada por los químicos y la reputación hecha pedazos. No pedí nada exorbitante, solo lo que era justo después de 34 años, la mitad de la casa, y que se hiciera cargo de sus deudas. Él no tenía fuerzas para negociar. La vergüenza lo había dejado más pegado que cualquier pegamento. Las semanas siguientes fueron de reorganización silenciosa. Cerré la perfumería solo un día, el necesario para pintar las paredes de un tono crema más claro que combinaba mejor con los nuevos estantes de madera que mandé hacer. María y Lucía se quedaron a mi lado, más leales que nunca. Las clientas empezaron a llegar no solo por las cremas, sino por la historia que ya todos conocían. Muchas me contaban en voz baja sus propias traiciones. Yo las escuchaba mientras medía aceites esenciales, sintiendo el aroma preciso de cada gota antes de mezclarlo. Expandí la línea de jabones. Creé una nueva fórmula con lavanda y un toque de vainilla que recordaba el lubricante que yo misma vendía antes de que todo esto pasara. No le puse nombre irónico. Solo lo llamé Esencia Clara. Vendía más de lo que podía producir. El dinero entraba limpio, sin depender de nadie, igual que siempre. Compré un extractor nuevo para el laboratorio, más potente, que eliminaba cualquier rastro de olor industrial en menos de 2 minutos. Por las tardes, después de cerrar, me quedaba un rato mezclando en la mesa de acero inoxidable. El sonido del extractor era constante, casi hipnótico. Ramón pasó una vez por la tienda. No mencionó el motel. Solo compró un frasco de crema para manos y dijo con su seriedad habitual. Mientras le cobraba, me miró un segundo más de lo normal. Sus productos tienen una consistencia excelente, señora. Precisa. Sin burbujas. Se nota cuando alguien mide con cuidado. Sonreí apenas. No dijo más. Pagó en efectivo y se fue con su bolsa de papel. Nunca supo. O tal vez sí, y prefirió mantener su profesionalismo intacto. De cualquier forma, su seriedad había sido el mejor aliado que pude tener. La casa se sintió más grande después de que Carlos se mudó a un departamento pequeño en las afueras. Vendí su televisor y con ese dinero compré un nuevo mostrador para la perfumería, de mármol fresco que mantiene las cremas a temperatura perfecta. Por las noches dormía con las ventanas abiertas. El ventilador del techo seguía girando con el mismo zumbido de siempre, pero ahora no me impedía descansar. El nudo debajo de las costillas había desaparecido por completo. En su lugar quedaba un espacio limpio, como un frasco recién esterilizado listo para una nueva fórmula. Mes y medio después, una clienta nueva me contó que había visto a Carlos y Valeria en el centro comercial. Caminaban separados, con distancia, como si todavía temieran tocarse por accidente. Los dos tenían marcas rojizas en la piel que el dermatólogo dijo que tardarían meses en desaparecer. No sentí nada, ni triunfo ni rencor. Solo la certeza de que mi vida seguía su curso sin depender de palmaditas en el hombro, ni de palabras dulces que escondían planes sucios. Ahora, cuando mezclo la crema de vainilla al final del día, siento la textura sedosa entre los dedos, cómo se desliza sin pegar, sin unir nada que no deba unirse. Ese movimiento suave, preciso, controlado, es lo que me recuerda que tomé la decisión correcta aquel martes en la cochera. Que cerré la guantera y abrí algo mucho más importante, mi propia libertad, medida mililitro a mililitro, sin errores. Si has llegado hasta aquí escuchando cómo una mujer de casi 60 años protegió lo que construyó con sus propias manos, comparte esta historia. Que llegue a muchas más. Que sepan que no hace falta gritar ni llorar delante de nadie. A veces basta con cambiar el contenido de una botellita y dejar que la química haga el resto.
Mi perfumería huele a lavanda fresca esta tarde, y ese aroma es solo mío.